Hola a todos chavales, yo soy el pana Juli y bueno, después de 2 semanas, bueno, no sé cuánto tiempo no estuve subiendo videos por temas de la escuela y todo eso y entonces volví chavales para volver a hacer un video. Hace tiempo que no había hecho este tipo de videos con Capibarita y esta es la razón por la que Capibarita no estuvo saliendo en los videos, estuvo enfermo y ya verán por qué Capibarita no apareció en estos últimos videos. Son dos partes, así que verán la parte uno primero. Así que chavales, ahora nos vamos con el video y un saludo para Bastian por su cumpleaños. Un saludito Bastian y más conocido como el pana Bastian. Así que bueno, vamos con el video. Ya es de mañana. ¿Es en serio? ¿Mi tos sigue? Oh no. Ahora que... Hola capibarita. Hola pana Juli. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien. Bien, mal. Pana Juli, no se me pasa mi tos. ¿Cómo que no se te pasa tu tos? En serio. Me levanto hoy día y no me pasa mi tos. Qué raro. Si Marco me dijo que todo estaba bien. Marco te... ¿Qué? ¿Marco te dijo qué? ¿Marco te dijo que los medicamentos que me ibas a dar? Sí. Pero, pana Juli, si los medicamentos te lo da un doctor, ¿no? No un niño de 10 años. En serio, capiborita. Es que él me dijo que él empezó a trabajar como doctor. Pana Juli, ¿en serio? Pero si el Marco es un niño, debería estar en el colegio. No sé. Bro, ¿sabes que a Capibarita le ha dado tos, no? Y que no puede grabar videos porque afuera está que hace muchísimo frío y el frío le puede afectar y le puede dar estornudos y tos aparte más fuerte. Entonces, no sé si conoces a un doctor muy bueno para que me pueda dar unos jarabes para la tos porque por mi casa no hay aquí hospitales, ¿no? Está en la capital, pero no, me demoraré mucho ir ahí. Entonces, y aparte tengo que hacer otras cosas. Entonces, no sé si conoces uno y que pueda recetar para comprarlos en la farmacia, porque ni siquiera ni los de la farmacia saben cuál es el jarabe. Mira, bro, te puedo ayudar. ¿Sabes que ahora mismo yo estoy trabajando como doctor, no? ¿Doctor? ¿No deberías estar estudiando en el colegio? No, 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 no. Aparte del colegio, también estoy estudiando doctor. Doctor. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué medicamentos dar la capibarita? Mira, escucha bien, pana Juli. Le vas a dar tres, tres cucharadas de Coca-Cola día, tarde y noche. 3 cucharadas de Coca-Cola. Sí, de Coca-Cola. De Coca-Cola. Sí, de Coca-Cola. De Coca-Cola. Sí, de Coca-Cola. De Coca-Cola. Dios mío, no puede ser, pana Juli. Muéstrame los medicamentos que él te dio. Acá está. A ver. Pana Juli, ¿qué es esto? ¿Cómo que 3 cucharadas de Coca-Cola día, tarde y noche? ¿Qué es esto, pana Juli? Así es que Marco me dijo que confiara en él, que te iba a ayudar eso. ¿Cómo va a ayudarme eso, pana Juli? Lo empeora aún más. La Coca-Cola tiene gas. Ay, perdón, capibarita, es que yo pensaba que Marco tenía la razón. ¿Cómo va a tener la razón él? Él no es un doctor, debiste ir a un hospital. Ay, pana Juli. Ay, ¿y dónde está Marco ahora? Se acaba de ir al norte del país. ¿Qué? Hasta la próxima. Al norte, no me digas que se escapó, ya que él se le iba a dar cuenta de que yo
no se me paraba mi tos, te iba a robar el dinero a ti. Para que nunca se me pase mi tos. Pana Juli, dame tu teléfono ahora mismo. Chavales, los he reunido hoy día para que juntos vayamos al norte del país y encontrar a Marquitos y que me dé los medicamentos y que me los pague por pasarse por doctor y darme 3 cucharadas de Coca-Cola para que se me pase esta bendita tos. Vamos a ir al norte del país, pero ¿cómo nos vamos a ir? Nos iremos en avión. No. No se preocupen, chicos, no iremos con avión, iremos con carro. Y no es cualquier carro, es el carro de Rayo McQueen. Oh my god, ¿el Rayo McQueen? ¿Es en serio, capibarita? ¡Hala, no me lo puedo creerlo! ¡Wow! Voy a ver al mismísimo Rayo McQueen. Yo creo que es falso, obviamente no va a contratar al verdadero Rayo McQueen para llevarnos hacia el norte del país. Ah, pues no me creen. Ah, ¿no me creen? Pues adelante, miren, chicos. El mismísimo e inigualable Rayo McQueen. El Rayo McQueen. Ese es el Rayo McQueen. Por Dios, qué insanidad. Pues no perdamos el tiempo, chicos. Vamos, tenemos que ir al norte del país, a por Marquitos. ¡Sí! A por Marquitos. ¡Arranque! Vamos, ya estamos llegando. Qué cansado. ¿Por qué yo siempre tengo que ser el piloto? Porque debe ser más mayor. Bueno, chavales, ya estamos llegando hacia el norte del país. Oh no, capibarita, turbulencia. Pues anda al baño. Que no hay baño. No es eso, capibarita. Nos estamos cayendo. ¿Qué? Sí, capibarita. Bueno, adiós, Master.